Felicidades a todos los papás. Hoy estamos celebrando el Día del Padre. Démosle a todos un aplauso. Bienvenidos a todos aquí en el auditorio y en la transmisión a nuestra serie de estudios llamados La Fe y la Economía. Cuando diseñamos esta serie de estudios lo hicimos con la intención y el deseo de fortalecerles, enriquecerles y bendecirles al enseñarles bíblicamente principios prácticos sobre el dinero, para que ustedes puedan ser de bendición a otras personas. Como muchos ya saben, estamos celebrando hoy el Día del Padre. Y reconozco que como hombre yo no tengo el privilegio de ser papá físicamente. Obviamente soy papá, pero solamente las mamás tienen el privilegio de cargar a un hijo en el vientre y de darle a luz de vida. Ese es un privilegio que Dios reservó desde la creación al diseñar a la mujer con ese privilegio. Sin embargo, eso no significa que el hombre sea inferior en esa relación de padres con hijos. Es cierto, el 10 de mayo celebramos el Día de las Mamás y lo celebramos aquí en Torre Fuerte, pero hoy, el tercer domingo, estamos celebrando el Día de los Padres. El vínculo que se establece, creo yo, entre mamá y bebé, desde que empieza el bebé a desarrollarse dentro del vientre, es un vínculo muy especial que yo obviamente no conozco en forma experimental, que ustedes que han sido mamás lo han sentido, que dura toda una vida, que genera entre usted y sus hijos un cariño y un afecto muy especial. Y quizás por eso el 10 de mayo lo celebramos en grande, y cuando viene el tercer domingo de junio para celebrar el Día del Papá, se nos acabó el presupuesto. Sin embargo, esto no significa que el padre no puede tener también un vínculo importante con su hijo. Sí lo hay, y yo lo tengo, pero no es el mismo. Es un vínculo importante, pero es diferente. Me encantó lo que encontré yo, que un escritor dijo acerca de esta relación papá y mamá e hijo. Dijo lo siguiente: algunas personas opinan que no se puede comparar el amor que siente una madre por su hijo al amor que podría llegar a sentir un padre por él. Dicen que la vida de una mujer cambia, su cuerpo cambia, sacrifica cada pequeño nutriente con el que cuenta para ofrecérselo al bebé. Lo que no entienden es que el tipo de amor de una madre y de un padre podrá llegar a ser distinto, mas nunca inferior. Aquellas personas no entienden que el cuerpo del hombre también se transforma, su mente jamás vuelve a ser la misma. No entienden que mientras la madre se dedica 24/7 a cuidar a su hijo, ayudándolo a sobrevivir, el padre se dedica en cuerpo y alma a su vez a ayudarles a los dos para que en esta lucha no les falte nada. La madre inicia su batalla al ser la mejor mamá que puede ser. El padre inicia su propia batalla al luchar y cuidar por los dos. Y así comienzan las amplias jornadas laborales, las noches en vela buscando mejores alternativas para construir un futuro mejor. Los ausentismos mentales, incluso físicos, apostándole todo al trabajo, porque en el fondo sabe que en ese momento es la mejor forma que encuentra para combatir sus miedos. Porque ser padre conlleva la misma meta. La madre cuida eternamente a sus hijos. El padre cuida eternamente a la familia. Algunas personas no entienden que dentro de la parentalidad no existe la competencia, solo existe el amor y el trabajo en equipo. Si la mamá es importante y necesaria para el buen desarrollo de un niño, lo es también el papá. Por eso lo estamos celebrando el día de hoy. Veamos, ¿qué es lo que sucede cuando un papá no está presente en nuestra sociedad? Un estudio en el año 2015 de la Universidad de Harvard, eso fue hace 7 años, llamado La importancia de la figura paterna en la educación de los hijos, estabilidad familiar y desarrollo social, ofrece los siguientes resultados. El 80% de las adolescentes en hospitales psiquiátricos vienen de un hogar en donde el padre no está
presente. El 43% de los muchachos en prisión crecieron en hogares monoparentales. El 72% de los chicos que han cometido algún asesinato y el 60% de los que cometieron una violación crecieron sin padre. El 63% de los suicidios de jóvenes se dan entre muchachos sin padre, tanto mujer como hombre. El 90% de los niños que se van de casa son de familias sin padre. El 85% de los chicos con desórdenes de conducta provienen de familias sin padre. El 80% de violaciones con violencia son protagonizadas por chicos de padres ausentes. Los chicos sin padre protagonizan el 71% del abandono escolar en secundaria y prepa. El 75% de los adolescentes en centros de desintoxicación no conocen a su padre. El 70% de jóvenes internados en un centro de rehabilitación social crecieron sin padre. 85% de jóvenes en prisión provienen de familias sin padre. Son estadísticas alarmantes. Ahora, esto no es una condenación, porque creemos en la gracia y misericordia de Dios. Y yo sé que aquí, al leer estas estadísticas, probablemente hay mamás que están haciendo frente a la casa sin papá, o acompañarnos en la transmisión, que están haciendo frente, que dicen, ay, si el papá no está, ¿eso va a pasar conmigo? No. Por la gracia y por la misericordia de Dios y la ayuda de la iglesia y otros familiares, vamos a orar y vamos a esforzarnos para que eso no suceda. Pero imagínense en los hogares sin papá y sin Dios presente. Eso es lo que pasa cuando Dios no está en el cuadro y también el padre físicamente no lo está. Padres son importantísimos. Los hijos los necesitan y por eso honramos a los papás el día de hoy. Hace 5 semanas iniciamos este estudio llamado La Fe y la Economía. Hemos visto mensajes como, déjame ver, los mensajes son, ¿cuáles son? Principios bíblicos de mayordomía, misiones y el dinero, sanidad financiera, el dinero entre hermanos de la fe, que dimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver el dinero y los papás. La semana pasada ese mensaje lo dio de excelente manera el pastor David Pedraza, el dinero entre hermanos. Ahora, si ustedes no han visto esos mensajes, los pueden ver en nuestra página de web de la iglesia, la página web de la iglesia, lo pueden ver en el canal YouTube o próximamente, al terminar esta serie de servicio, algo nuevo, se van a poder escuchar en Spotify. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero, el amor al dinero. Y en ese contexto el amor puede causar una multitud de problemas. Es una de las causas principales de las tensiones y conflictos entre el esposo y la esposa dentro del matrimonio y a veces entre padres e hijos. Y especialmente esto se ha visto mucho más durante esta pandemia con todas las presiones económicas y los daños colaterales que ha ocurrido. La falta de contentamiento de nosotros a nuestras circunstancias a veces genera codicia. Queremos lo que alguien tiene. Celos, nos dan celo que alguien tiene más que nosotros. Y eso a veces nos lleva a la ruina económica, a tomar decisiones basado en esas circunstancias, al irnos más allá de nuestros ingresos, gastar más allá de lo que tenemos para poder impresionar a alguien. Y nos endeudamos y obviamente vienen problemas o ruina económica. Desafortunadamente necesitamos el dinero, no podemos desprenderlo de él porque se necesita para poder nosotros vivir y sobrevivir en una economía moderna. En esta serie de mensajes he buscado, por lo tanto, darle principios bíblicos y prácticos en todos estos temas que estamos tocando para que sean de bendición y que puedan fortalecer sus vidas. Hoy hablaremos de ese tema, el papá y el dinero. Entonces hago la pregunta, bíblicamente hablando, ¿qué responsabilidad tiene un papá financieramente con sus hijos? De acuerdo a 1 Corintios, el capítulo 11, el hombre es la cabeza de la mujer. Y eso habla de autoridad
pero también habla de responsabilidad. A veces el hombre nada más escucha al lado de la autoridad y quiere mandar en la casa, pero conlleva también la responsabilidad. Recordarán que cuando Adán y Eva pecaron en el jardín, Eva fue la primera en comer del fruto prohibido. Es correcto. El segundo en comer fue Adán. Se nos dice en la Biblia, en 1 Timoteo 2, que Eva fue engañada. Y en Génesis capítulo 3, que Adán comió obedeciendo a la mujer. Sabía lo que estaba haciendo. Entonces, cuando Dios va en busca del hombre después que hubo ese problema del pecado, ¿a quién va? ¿Va a la mujer que fue la primera en comer o va al hombre primero? Va al hombre. ¿Por qué? Porque es el responsable. Tenía que haber cuidado mejor de su esposa para que no cayera en la trampa de Satanás y la serpiente. Por lo tanto, el hombre es la cabeza, que habla de autoridad, pero también es la persona responsable, incluyendo la parte financiera. La primera responsabilidad, y voy a hablar de 3 brevemente, de un padre es de instruir a sus hijos en cuanto a los principios bíblicos y prácticos del manejo del dinero. El libro de Proverbios fue escrito por el rey Salomón principalmente, y el contexto fue que el rey Salomón como padre quería enseñarle a su hijo y por lo tanto le pasó una serie de consejos que nosotros conocemos hoy como el libro de Proverbios. Y además Moisés dijo, y los decimos cada vez que tenemos una presentación de niño, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Primero la tienes que vivir, pero la repetirás a tus hijos en todo momento. Eso es, tienes la responsabilidad de instruir a tus hijos. Pero ¿qué responsabilidad financiera de instrucción tiene un padre para con sus hijos? Obviamente tiene que en general hablar de principios bíblicos y prácticos de mayordomía, enseñarle prácticamente cómo manejar el dinero, pero quiero tocar 8 áreas básicamente el día de hoy de la responsabilidad financiera de instruir a sus hijos el papá. Número 1, el papá debe enseñar a sus hijos a trabajar, porque algún día van a salir del nido y tienen que trabajar. Los papás no debemos de enseñar a nuestros hijos a ser flojos o mantenidos. Que trabajen. Pueden empezar a trabajar desde temprana edad, si es posible. O sea, ¿cuántos de ustedes empezaron a trabajar en algo para ganar algo de dinero que no le dio su papá, que le dio otra persona? Levante su mano en primaria. Ok, algo, ¿no? Ve, corta el pasto, algo, y le dan dinero. Eso es muy bueno. No siempre se puede hacer, pero es muy bueno. Yo empecé hasta prepa, yo fui un flojo. Ustedes fueron buenos. Entonces, la Biblia dice, mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco comen. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros hijos a trabajar para poder después proveer por su propia vida y por su propia familia. Los padres judíos inclusive le enseñaban a sus hijos un oficio, así como los padres de Pablo le enseñaron a cómo hacer tiendas para que pudiera ganarse la vida. Y nosotros nos esforzamos como papás a enseñarlos a trabajar y a trabajar en algo útil que pueda servirles en años futuros. Número 2, los papás deben enseñarles a ahorrar el dinero desde el principio. Aparta un poquitito para que tengas un poquito de reserva y no te lo gastes todo lo que tengas. Cada vez que entra, te lo gastes todos. Dice Proverbios 21:20, un consejo de Salomón a su hijo: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Entra aquí y sale acá, y cuando viene una emergencia, no pueden hacerle frente. 2 Corintios 12:14, después de todo, no son los hijos que deben de ahorrar para los padres, sino los padres para los hijos. Entonces, enséñales a ahorrar. Número 3, debe enseñarle papás a sus hijos de vivir dentro de un presupuesto. Un presupuesto es un control de gastos para que los gastos no exceden los ingresos y tengan problemas económicos. Y así debemos de pensar en esto para nuestros hijos, que aprendan a vivir dentro de lo que existe de ingresos, no a querer vivir acá, sino vivir aquí. Los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad, pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza, le dice Salomón a su hijo.
Número 4, el padre debe enseñarle a sus hijos a no endrogarse. Y no estoy hablando de químicos, estamos hablando de dinero. No endeudarse innecesariamente. Obviamente hay deudas que todos nosotros adquirimos que son pensadas dentro de un presupuesto, que están calculadas que podemos pagar, que no podemos hacer el gasto de una sola vez porque no nos alcanza. ¿Cuáles son algunas de esas deudas que son a veces necesarias? Bueno, ¿cuántos de nosotros puede comprar una casa o construir una casa sin ninguna ayuda de banco, sin ninguna ayuda de padres? No voy a pedir que levantes sus manos. Yo no, yo tuve que sacar un crédito hipotecario a 15 años para poder pagar la casita que todavía estamos pagando. No tenía el dinero para comprar una propiedad y después construirla. Tuve que ir a Geo para que me ayudaran con eso. Entonces, hay algunas deudas que son necesarias porque no podemos hacerlo de otra forma, pero se calculó dentro del presupuesto hasta dónde puedo yo pagar una mensualidad. Entonces no voy a ir más allá de eso. Algunos de ustedes también han adquirido coches y a veces cuando uno compra un coche están carísimos ahora, se han duplicado casi en precio. No podemos llegar al precio completo del coche usado o nuevo y por lo tanto tenemos que dar un enganche y después pagar en mensualidad. Pero si lo calculas dentro de un presupuesto y le enseñas a tu hijo eso, entonces esos son gastos necesarios y obviamente está gastos que tienen que ver con salud, ¿no? Enfermedades. Pero enséñale a vivir sin endeudarse innecesariamente. Porque el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Fue el consejo del padre Salomón a su hijo. Número 5. Debe enseñarle el padre a su hijo el contentamiento. A vivir de acuerdo a los medios económicos que existen, a los ingresos que existen y no tratar de presumir una vida más allá de eso. Mi Dios, pues, dice Pablo en Filipenses 4:19, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero noten ahí, no dice, mi Dios proveerá todo lo que quiero. Hay una diferencia entre lo que quiero y lo que necesito. Buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero no estamos hablando aquí de las cosas que queremos, sino las cosas que Dios dice o cree que nosotros necesitamos. A mí me encantan las pantallas LEDs y antes de eso me encantaban las teles. Entraba en una tienda y veía las más caras, las más bonitas y obviamente uno que dice, uy, quisiera esa tele. Ya después que tuve a mi hijo, cuando ya estaba consciente y podía enseñarle algunas cosas sobre finanzas, empecé a usar esa frase y lo he hecho a través de años con mi hijo. Cuando veía yo esas pantallas grandes hoy en día, ¿quién no le gustaría una pantalla 85 pulgadas ahí? Ya ni 4K, ya hay algo mejor. Nos gustaría. Pero entonces dije, hijo, tenemos que hacer la pregunta, ¿me gusta? ¿Lo quiero? ¿O lo necesito? Si es que me gusta y lo quiero, pero no lo necesito, no es un gasto necesario. Así que admíralo, quédate ahí 5 minutos viéndolo en grande, admirando la resolución perfecta que tiene la tele y después sal antes que el vendedor te convence que lo pongas en tarjeta de crédito a 18 meses sin interés. ¿Lo necesito o lo quiero? Número 6. Debemos enseñar a nuestros hijos a ser generosos con lo poco o mucho que tienen, según Dios los haya prosperado, para ayudar a los verdaderamente necesitados y a la causa de Cristo. Dice Hechos 20:35, Pablo dando la última exhortación a los ancianos en Éfeso, en todo os he enseñado que trabajando así se debe de ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Enséñale ese principio de la generosidad. No solamente va con dinero, también va con otros, pero hoy estamos enfatizando el dinero. Enséñale a ser generoso. Número 7, deben enseñarle a pagar sus deudas. Si adquieren una deuda, pequeña, mediana o grande, a pagarla al tiempo estipulado y, si no lo puede, hacer frente y pedir algún ajuste. Enséñalo. Dice el Salmo 37:21, el impío toma prestado y no paga. ¿Cuántos de ustedes han tenido personas a las cuales ustedes le han prestado dinero y no le han pagado?
muchos de nosotros. Mas el justo tiene misericordia y da. Romanos, el capítulo 13, no debáis a nadie nada salvo el amor. Por tanto, enséñale a pagar sus deudas. Número 8. Enséñales a ser misericordiosos en aspectos financieros, como Jesús nos instruyó en la oración modelo conocida como el Padre Nuestro, cuando ahí nos instruyó a decir, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando alguien nos debe dinero y no paga, así como en las parábolas de Jesús, debemos de ser misericordiosos con ellos. Para evitar problemas con préstamos de ese tipo y poder ser misericordiosos, yo tengo un principio que también le he enseñado a mi hijo en múltiples ocasiones y lo he mencionado aquí en la iglesia. No prestes lo que no puedes perder. No prestes el patrimonio que no puedes perder. Presta lo que puedes perder, porque si la persona no puede pagarte, no te va a causar la ruina económica y puedes ejercer misericordia al perdonar la deuda, obviamente poniendo a esa persona en una lista especial para que cuando venga otra vez a pedirte un préstamo diga, no me has pagado el primero, paga el primero, entonces te doy el segundo. Pero sí, presta lo que puedes perder y entonces si tienes que perdonar una deuda, porque una persona viene, no tengo con qué pagarte, puedes ser misericordiosos y no demandarle o cualquier otra cosa. Pero si le prestas lo que no puedes perder, eso ocasiona problemas. Yo creo que en mi vida he prestado lo que no podía perder en 2 ocasiones y me costó. O sea, hubo tensiones ahí y tuvimos que hacer ajustes en la vida familiar. Pero ahí es mi consejo. Capital de riesgo es una capital que nosotros tenemos que si la perdemos nos va a doler, pero no va a afectar el patrimonio y las necesidades básicas de un hogar. Especialmente cuídense de préstamos entre familias. La semana pasada el pastor David Pedraza habló acerca de préstamo entre hermanos, pero también causa muchas dificultades préstamos familiares, especialmente cuando esos no se pagan. O poner en garantía la casa para que el hijo ahí pueda sacar un crédito para hacer un negocio riesgoso. Eso pone en riesgo el patrimonio, lo que yo quiero dejarle a mi hijo. Inclusive, Salomón le advirtió a su hijo acerca de esto al instruirle en esta forma en Proverbios 22. No te comprometas a garantizar la deuda de otro, ni seas fiador de nadie, no firmes. Si no puedes pagar, te quitarán hasta la cama en la que duermes. Sobre todo, debes enseñarle a tu hijo que el dinero no es lo más importante de la vida. Hay cosas mucho más importantes que esto y el dinero se puede perder y el amor al dinero es la raíz de todos los males. Enséñale eso. Por lo tanto, sumando, hay 8 cosas que debemos enseñar a nuestros hijos. Trabajen, ahorren, presupuesten, eviten deudas, vivan de acuerdo a sus medios, generosos, paguen sus deudas y practican la misericordia. Enseñamos esas 8 cosas, estamos preparando bien a nuestros hijos para que cuando salgan del nido tengan una vida estable, económicamente hablando, de bendición y poder ser generosos con los demás. Obviamente, aparte de instruir, el padre tiene otras responsabilidades. Tiene que ser un padre que disciplina a sus hijos, porque el padre que ama a sus hijos los disciplina, de acuerdo a Hebreos el capítulo 12. Debe de ser un ejemplo, debe de proteger a sus hijos, debe de dar dirección a sus hijos. Pero en cuanto a responsabilidades financieras, primero, instruir y segundo es proveer económicamente por sus hijos. Dice 1 Timoteo 5:8 lo siguiente: aquellos que se nieguen a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Entonces tenemos una responsabilidad para con la casa y para con los hijos. Ustedes que son solteros, que esperan algún día casarse, tengan o no tengan novia en este momento. Antes de tener hijos, y también los papás que todavía no tienen hijos, antes de pensar en tener hijos, hay que empezar en la responsabilidad que conlleva el tener hijos. No solamente la responsabilidad moral, sino también la responsabilidad financiera y los ajustes al estilo de vida que una pareja tiene que hacer para
poder ser responsable económicamente y proveer por sus hijos. Desde el mero momento que la dama encuentra que está embarazada, empiezan a correr los gastos que hay que considerar. Los doctores, los análisis, después alumbramiento en el hospital, que no es una cuenta chiquita, y después ahí van creciendo. Y uno pensaría que la ropa de un bebé o infante fuera más barata que la de un adulto, porque es menos tela, ¿no? Es como cuando yo voy a barbero, le digo, oye, ¿no me das un descuento? Pero el hecho es que no. La ropa de un bebé y de un niño es bastante carita y cambian continuamente. Entonces, hay que pensar en todo eso. La vida no es igual después de tener hijos. Ahora, todos estamos de acuerdo que los hijos son una bendición, una alegría, una herencia de parte del Señor, porque dice el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Pero también los hijos son una responsabilidad que no debemos olvidar. La decisión de tener hijos es una decisión seria e importante que no se debe tomar a la ligera. Aunque la madre trabaje para juntar los ingresos para hacer frente a las responsabilidades financieras del hogar, el hombre, el papá, es el responsable de esa provisión. Por lo tanto, hay que entrar con ojos abiertos al hecho de tener hijos para ser ahí buenos papás. Hagan el cálculo, como dice Jesús en Lucas el capítulo 14. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo necesario para acabarla? ¿Qué responsabilidad financiera de provisión tiene un papá para con sus hijos? Hasta que los hijos sean adultos o salgan del nido, ¿qué responsabilidad financiera tienen con ellos? Obviamente puede ir cambiando con las edades, porque uno espera que al estar creciendo los hijos, ya los hijos que tienen 18 en adelante son hijos adultos, pueden trabajar. Si están estudiando una carrera universitaria, cuando terminen la carrera se espere que, porque el papá le está enseñando a no ser flojos, sino a trabajar, que ya ganen su vida y podemos quizás, si es posible, pedirles una renta. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero ¿qué responsabilidad financiera tiene un papá con su hijo de proveer? Bueno, aquí hay 5 áreas principales, no son las únicas. 1, alimentación. Tenemos que proveer alimentación. Pidan tener niñas y no niños. Los niños comen más, ¿no? Aunque hay algunas niñas que comen bastante también. Pero si los niños comen más, la ropa de las niñas cuesta más. Entonces se compensan los unos con los dos, pero tenemos nosotros que cubrir la necesidad básica de la comida. Tenemos que proveerles un lugar para vivir, sea rentado, sea comprado. Tenemos que ver que tengan un techo sobre su cabeza, una responsabilidad básica que cueste dinero. Tenemos que proveerle abrigo, ropa. Y como digo, la ropa no es barata hoy en día. Algunos pensarían que los jeans hoy en día que son la moda, yo no me los pongo porque a mi edad yo creo que me vería ridículo en los nuevos jeans, ¿no? En mis días de universitario, los jeans que tenían aquí roto la rodilla era por uso. No era de moda, era por uso y se le ponía un parche. Hoy en día esos jeans que están así rotos y todo, son más caros que los otros. Hay que proveerles abrigo, cuidado médico. La salud es otra provisión básica que es responsabilidad del papá. Y por último, pero no es el menos importante, la educación. Quizás esta es una herencia que nadie se le puede robar a nuestro hijo, la educación, sea pública o sea privada. Hay buenas escuelas públicas y también hay buenas escuelas privadas. Cada papá y cada familia tiene que tomar una determinación de acuerdo a sus medios para poder darles una buena educación a sus hijos. No tratar de darles una educación a sus hijos para que aparenten algo, para mostrarles que yo sí puedo pagar una escuela privada o cara. No, esas serían razones muy equivocadas. Hay escuelas públicas muy buenas. En 40 años que llevo aquí en la ciudad de Puebla, la Benemérita, Universidad Autónoma de Puebla, ha ido creciendo,
pero enormemente. Y es hoy en día considerada una muy buena universidad y es una universidad pública, no es privada. ¿Cuesta? Sí cuesta algo, pero no cuesta en comparación con una privada. Y es buena. Y las privadas también son buenas. Pero cada papá tiene que tomar ahí decisión con su hijo. No para aparentar, sino para darle una educación que le prepara para la vida. Y estoy hablando de la educación académica, porque la educación en casa es otra cosa y no es el tema de hoy. Obviamente está la educación académica que la escuela da, enseñar matemáticas y todo eso, prepararle con una carrera, y está la educación en casa, que es la moral y la espiritual. Nosotros solamente tenemos un hijo. A muchos ni conocen a mi hijo porque lo van a ver la próxima semana en las graduaciones, porque no es mi costumbre como pastor traer a mi hijo aquí para exhibirle enfrente de todas las personas. No tiene que estar aquí en plataforma porque no es parte del cuerpo pastoral ni está tocando en la alabanza. Por lo tanto, para muchos pasa desapercibido que el pastor tiene un hijo y algunos lo conocen por ahí. Pero planeamos más, pero el Señor dispuso que nada más tuviéramos un hijo. Por lo tanto, pudimos concentrar nuestros esfuerzos y nuestras finanzas solamente en uno. Algunos de ustedes tienen 5 y tienen que repartirlo en los 5. ¿Cuántos tienen 5 hijos aquí? En el primer servicio tuvimos 2 parejas que tuvieron 5. Ok, entonces números más reducidos. Entonces pudimos concentrar en solamente uno todo nuestro esfuerzo. Y en una ocasión cuando estuvimos en el Parque España 2, que está aquí cercano, una familia nos invitó, mi hijo me preguntó, papá, ¿por qué no somos nosotros miembros de este deportivo para que yo pueda venir todos los días de semana a practicar deporte? Ya estaba en secundaria y más bien le respondí en esta forma, hijo, me encantaría, pero realmente lo que yo gastaría en ese deportivo es lo que yo estoy apartando para ti, para tu futura carrera. Entonces nos estamos sacrificando ahora en esto para que yo pueda después, porque no me alcanzaría. Yo empecé a ahorrar para mi hijo a los 2 años de edad de él, o sea, 16 años para que él pudiera estudiar. Entonces, eso en nuestro caso, no podemos juzgar a nadie como lo hace, pero tuve que enseñarle a mi hijo el valor de todo eso y estoy dejándole una buena herencia. Aparte de esas 5 responsabilidades básicas de provisión económica, hay muchas otras cosas que implican gastos financieros, pero no hay tiempo de verlos todos, pero esos son los principales. Por ejemplo, ¿has pensado en tu vejez, papá? ¿Qué pasará cuando el Señor te llame a su presencia? ¿Has pensado en qué va a pasar con los hijos? ¿Y cómo esta etapa de vida puede afectarles a ellos? Y no solamente cuando el Señor te llame a su presencia, sino cuando entras en una edad avanzada que necesitas cuidados, que ya no puedes trabajar, estás jubilado físicamente, no puedes. Entonces, ¿qué provisión están hecho ahí? ¿Has pensado en algo ahí para no dejarle esa carga a tu hijo? Obviamente los hijos somos responsables cuando nuestros papás son grandes de cuidarlos y proveer por ellos a la medida posible. Pero papá, antes que algo pase así, piense en qué va a pasar con tus hijos cuando llegas a esa edad ya no productiva, ya que ya no produce tantos ingresos, quizás una pequeña pensión. Puede ser que es necesario que ya estés pensando en una reserva, en tener quizás con una casa funeraria un contrato para que los gastos a lo menos de entierro sean cubiertos, para que no dejes deudas innecesarias a tus hijos cuando pasen esos momentos. Y la otra área, cuando ya viene esa llamada celestial, si tienes alguna propiedad, inmueble, casa y mueres sin testamento, eso queda entestado. Entonces, eso es un problema difícil de resolver, se puede resolver con el tiempo, pero es difícil y costoso. Es mejor arreglar eso antes, y ningún notario me ha pagado el día de hoy para que yo diga esto, Pero el mes de septiembre es el mes del testamento y ofrecen un buen descuento para aquellos que no tienen un testamento. Y ahí se puede estipular todo y entonces no queda entestado la propiedad o el inmueble. Y en esa manera estás proveyendo económicamente aún en tu vejez para que las cosas se hagan decentemente y en orden en esa transición difícil de vida del papá productivo allá al papá jubilado en la vejez que ya no es tan productivo o cuando el Señor lo llame a su presencia.
Bueno, tercera responsabilidad financiera que un padre tiene para con sus hijos es de poner el ejemplo en asuntos financieros. Un padre debe ser un ejemplo de lo que le acaba de enseñar a su hijo. Si le enseñas a tu hijo esas 8 cosas y no las practicas, no va a servir de mucho, porque estás diciendo, haz lo que digo, pero no lo que hago. Entonces hay que modelarlo. Y si tú como papá eres cuidadoso con tus asuntos financieros, eso pondrá un buen ejemplo a seguir para tus hijos en sus vidas y sus familias. La mejor herencia que un padre le puede dejar a su hijo es ese ejemplo, el legado de vida que va a recordar siempre. Como dice Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, porque le dejan una propiedad, le dejan alguna casa y eso se puede destruir en alguna tormenta, terremoto, y también alguien puede robar el dinero que existe. Pero el ejemplo que le dejas, ese legado y también la educación son herencias que van a durar toda la vida de tu hijo. Si tú te has esforzado en trabajar, en ahorrar, en presupuestar, en no endrogarte, vivir dentro de tus medios, en ser generoso, en pagar tus cuentas y ser misericordioso, esos van a ser ejemplos que van a respaldar la enseñanza que tú le diste a tus hijos. Porque tus hijos te están observando. A veces te das cuenta y muchas veces no te das cuenta que te están observando y te están imitando. Te han estado escuchando, te han estado viendo y eso ha sembrado en ellos a través de los años valores, costumbres, hábitos y prácticas que se van a ver aún a través de los años. Quizás no te has dado cuenta de esto, pero tu ejemplo es muy importante para tus hijos. Mi intención en predicar este mensaje no es de regañar a los papás, es de instruir. Más bien es un recordatorio y también un reconocimiento del esfuerzo que han hecho en estas áreas. Estoy seguro que la mayoría de los papás aquí presentes hoy y viendo en esta transmisión se han esforzado en cada uno de estos 3 puntos de responsabilidad financiera de los papás para los hijos, de instruir, de proveer y de ser un ejemplo. Vamos a orar. Padre, te quiero dar gracias por cada papá aquí presente. Los honramos hoy, los bendecimos hoy. Te damos gracias por cada uno de sus vidas y por lo que ellos han sembrado en sus hijos. Pedimos que lo que se ha sembrado se coseche a través de la vida para el bien de sus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.